Hola, Chao. buenos días. Buenos días. Oigan, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y que se van aquí sumando. Vamos a dar un par de minutitos a que se sume mucha más gente y podamos conversar sobre este tema que nos tiene bastante interesados a todos. Un par de minutitos y arrancamos. Bienvenidos. Veo que se va sumando más personas. Muchas gracias por acompañarnos. Ya en unos minutitos estamos dando espacio a que se conecte más gente para poder arrancar esta plática que nos interesa a todos. Listo, ahora sí. Hola, pues primero que nada, buenos días a todos y a todas que nos acompañan. A nombre de Book y Sofía, les doy la bienvenida a este webinar Rompiendo mitos de la generación Z en el trabajo. Y creo que es un tema que nos interesa muchísimo porque creo que, y no me dejarán mentir, pero el mundo laboral tal como lo conocíamos ya no existe, ¿no? Ya no basta con ofrecer una silla, con un sueldo, con unas pizzas de team building, o ya el talento busca pues justamente bienestar, aprendizaje y sobre todo tener un propósito que esté alineado con nuestras vidas personales y nuestras carreras. Por eso creo que este webinar no es cualquiera, sino más bien es un esfuerzo que ha hecho estas dos marcas, que ahorita les platicaré un poquito qué hace Book y qué hace Sofía, que buscan apoyar al rol de recursos humanos para la toma de decisiones y la construcción de perfiles de líderes mucho más estratégicos en este rubro de las empresas. Creo que arranqué así sin nada, pero me presento. Mi nombre es Montserrat Bonilla, yo soy Brand Lead del equipo de Book México y aquí tengo a dos grandes expertas, pero sin antes de presentarles, les cuento qué hace Sofía y qué hace Book para darle contexto a quienes no nos conocen. Book, por su parte, es un software que centraliza y automatiza procesos de gestión de talento, desde nómina, vacaciones, encuesta, capacitaciones. Lo que ustedes necesiten en sus procesos de recursos humanos, Book lo puede automatizar para liberarles precisamente la carga operativa y regresarles el tiempo a lo que realmente importa, que es crear lugares de trabajo más felices. Por otro lado, Sofía está transformando radicalmente la forma en la que cuidamos la salud de nuestros colaboradores, quitando la burocracia para poder poner al bienestar real en manos de todos. Y ahora sí, antes de entrar al contenido, les queremos presentar una dinámica muy rápida. Eh, Me imagino que para todos ustedes también es qué tanto sé retener a mi talento Gen Z y cada vez se me presenta más, pero no sé si tengo las herramientas, si tengo los espacios, si tengo los beneficios que atrae a este público, y los invitamos a jugar como si fuera como un juego de mesa para que ustedes identifiquen y hagan como este pequeño test de cuál es el arquetipo de su empresa, porque a partir de ese arquetipo tienen un punto de partida en regular o más bien en encaminar una estrategia de retención de talento con foco a generación Z. Voy a dar unos minutitos por si quieren ahí escanearlo. También pueden responderlo mientras avanzamos, pero la idea es que dejar un par de minutos para que tengan oportunidad de escanear. Buenísimo. Ahora sí les voy a presentar a estas dos cracks que están aquí acompañándome para hablar sobre este tema. Por un lado tenemos a Isaro Díez Lecema. Ella es Research Lead del equipo de Sofía y es responsable de este estudio que da vida a todo lo que vamos a ver hoy. Y por otro lado tenemos a Andrea Rico. Andrea Rico es nuestra experta en cultura, bienestar laboral e implementación en el equipo de Book México. Isa, André, Andy, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Monse. Y nada, muy contenta de estar aquí presentando pues el resultado de este proyecto y platicando junto a Andrea, ¿no? Un poco de algunos de los mitos sobre esta generación. Igual pues nos encantará después tener como una sesión de preguntas con dos personas que nos acompañan. Y nada, mucho gusto. Muchas gracias, Isa. Hola, buen día. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Creo que va a ser un espacio increíble de investigación y también como de ciertas prácticas que podemos considerar en el trabajo. Y qué manera de arrancar el día, un día antes del mundial, me parece increíble. Muchas Exacto. gracias por el espacio. Muchas gracias, Andy. Pero bueno, a ver, justo creo que antes de partir, para los que no estén tan contextualizados sobre qué es la generación Z, creo que ahí nos encantaría que tú nos platicaras que encontraste dinámicas, edades, un poco de historial y demográficos que obviamente nos pueda ser como la introducción para lo que vamos a platicar más adelante. Claro que sí. Pues bueno, vamos a platicar, ¿no? Durante esta hora sobre esta generación, ¿no? Y antes de adentrarnos un poquito más en lo que descubrimos, en cómo se relacionan con el trabajo, en cómo perciben el trabajo, en qué expectativas tienen, creo que es importante, creemos que es importante darles un poquito de contexto de quiénes son estas personas, ¿no? Esta generación, que es una generación que abarca pues desde personas que nacieron entre el 97 y el 2012, ¿no? O sea, tenemos aquí una variedad grande de personas de 13 a 29 años. Nosotros para este proyecto nos enfocamos sobre todo en aquellas personas que ya están en edad de trabajar, ¿no? Entonces vamos a estar más bien hablando de personas de entre 18 a 29 años, 19, 20, 29 años, ¿no? Y bueno, como esta generación abarca muchos años, también va a haber diferencias, ¿no? Dentro de ellos, pero hay unas pautas comunes que vamos a ver y de las que vamos a platicar. Pronto, no todavía no, pronto representarán el 30% de la población de México, ¿no? Que es un número muy, muy significativo de la fuerza laboral mexicana y creo que por eso es tan relevante esta conversación, ¿no? Para ver qué viene, qué ya está, ¿no? Qué ya nos podemos encontrar en las empresas y cómo podemos trabajar para poder conciliar mejor a las diferentes generaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa es interesante? Que son hijas y hijos de la generación Z, o sea, la generación X y millennial, ¿no? Entonces conviven con diferentes narrativas, ¿no? Desde la más análoga y tradicional de la generación X o parte de la millennial, pero también ellos han nacido, son personas nativas digitales, ¿no? Entonces conviven con estas dos polaridades, ¿no? De lo tradicional, lo jerárquico, lo más viejo, a lo más rápido, intuitivo, digital, etcétera. Entonces eso es muy interesante a la hora en la que, para ver cómo ellos se enfrentan a su trabajo y a las relaciones. Y bueno, es una generación joven, es la generación joven más grande y relevante en el país, ¿no? Que ha habido en el país. Vamos a la siguiente slide para ver un poco más sobre el contexto económico, social que ha definido o que define a esta generación. Bueno, una parte muy, muy importante que salió también mucho en las entrevistas que tuvimos y en las sesiones de trabajo que tuvimos con la generación Z es que crecieron viendo que esta estabilidad económica ya no está garantizada, ¿no? Aunque todas las generaciones o muchas hemos vivido aquí en México esta inestabilidad económica, ¿no? De una u otra medida. Esta generación es especialmente sensible, ¿no? A estos temas y pues vive en un entorno más precario, más incierto que generaciones anteriores. ¿Y cómo se ve esto? En que, bueno, perciben que la vivienda es un tema inalcanzable, los precios han crecido mucho más rápido que los salarios, ya no dependen de una jubilación tradicional, que sí vieron que algunos de sus papás pues, van a alcanzar, ¿no? Por lo que sienten más responsabilidad sobre su futuro financiero, tienen mayor percepción de inestabilidad laboral porque han crecido o ven en su entorno pues, que hay layoffs, outsourcing, alta rotación, burnout y empleos temporales.
la inflación y el costo de vida impacta directamente en su día a día, ¿no? El salario no está como machando con el costo de la vida, el transporte, la alimentación, la vivienda, los alquileres, etcétera. Y perciben también menos oportunidades para generar patrimonio o para que haya cierta movilidad, ¿no? Ahorita, más bien, como decía uno de los participantes, lo que quieren es mantenerse donde están, ¿no? Ya ni siquiera están buscando esta movilidad, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de esto es que buscan en el trabajo una fuerte fuente de seguridad y control, ¿no? O sea, sí necesito sentirme muy seguro y con mucha certidumbre y esto ya lo traslado al trabajo, ¿no? Porque todo lo que hay en el exterior, pues no lo estoy encontrando, ¿no? Entonces valoran esta estabilidad, la claridad, beneficios tangibles desde el inicio, como que toda esta parte es muy importante para esta generación. Es una generación atravesada también por la pandemia, ¿vale? Esto es súper importante porque literal una gran mayoría de esta generación empezó su vida laboral en pandemia o la universidad incluso. Entonces, bueno, es una generación muy consciente de la salud mental. La salud mental está en su narrativa y lo veíamos en las sesiones de grupo con la generación Z, constantemente hablan de salud mental. Es como muy normal en su discurso. Y bueno, buscan también entornos laborales saludables, ¿no? Al contrario de los que han visto a sus papás que se relacionaban con culturas laborales más tóxicas. Aquí hay mucha mayor conciencia, ¿no? De qué es lo que buscan en los entornos laborales. Y por último, pues es una generación que también ha vivido un contexto de mucha violencia e incertidumbre en México, ¿no? Y esto, pues como aunado con el tema económico, buscan esta seguridad en los entornos laborales. Un poquito para dar contexto de la generación, esto es lo que podemos, lo que queremos presentarles, ¿no? Antes de arrancar de lleno. Siguiente, no sé si ya. Ahí está. Sí. No, está buenísimo, Isa. Creo que tocaste muchos de los temas que son cruciales. O sea, destacaría mucho como el impacto que tuvo la pandemia en este público y la referencia que tienen de sus padres, ¿no? Porque vieron cómo vivieron estos padres su trabajo y ahora pues lo implementan de cierta forma que pues les representa un poquito lo común, lo tradicional, lo que ven en sus casas, ¿no? Y creo que me encantaría empezar la conversación. O sea, creo que siempre es muy bueno platicar sobre cómo es o cómo se está viviendo ahora el trabajo en México. No sé qué tengas que compartirnos al respecto. Sí, muchas gracias, Monse. Mira, me gustaría darles un poco de contexto de qué es lo que hicimos en esta investigación. Platicamos no solo con la generación Z, que hicimos grupos, sesiones de trabajo, ¿no? En Monterrey, Puebla y Ciudad de México, pero también hicimos 9 entrevistas con personas de People, recursos humanos, talento, ¿no? Gestión de talento, para entender también su punto de vista, su perspectiva y ver dónde están como las discrepancias o no, ¿no? O sea, como también poder complementar todo esto. Y además después, con toda esta información más cualitativa que obtuvimos, mandamos una encuesta que contestaron 450 jóvenes de entre 20 y 29 años para confirmar ciertos insights o hallazgos que identificamos en la investigación, ¿no? Entonces, parte de lo que les vamos a mostrar hoy y de lo que vamos a estar platicando viene de esto y de todo lo que sabe también el equipo de GUC, Andrea, de las investigaciones internas que han hecho y pues de la experiencia, ¿no? Del trabajo. Entonces, una de las dinámicas de estas sesiones era entender cómo perciben el trabajo, el talento joven, la generación Z en México, ¿no? Y fue muy interesante ver que hay diferentes conceptos, ¿no? Que emergen cuando hablan del trabajo, ¿no? Desde conceptos que tienen que ver con la explotación, el sacrificio, la obligación, hasta conceptos que hablan más de una necesidad, ¿no? Material, como es comer, sobrevivir, dinero, ¿no? Pero también hay una parte que es más posibilista, ¿no? Que habla de oportunidades, que habla de crecimiento, ¿no? Que tiene cierta connotación de esperanza, ¿no? Vamos a ver la siguiente slide, donde vemos como esta triada
este triángulo de lo que significa para la generación Z el trabajo en México, ¿no? La posibilidad arriba como lo más luminoso, ¿no? Que sobre todo esto lo vimos en participantes que tienen un nivel socioeconómico más alto, ¿no? Y que han tenido experiencias más positivas, que ven el trabajo como un espacio de posibilidades, de oportunidades, de descubrimiento, de exploración, ¿no? Pero también el trabajo como un lugar en el que puedes aprender, ¿no? Y aprender lo que te gusta e ir encaminándote, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como esta parte del trabajo posibilista y abajo vemos otros dos territorios, ¿no? Por un lado, el del sacrificio, ¿no? Y este es el trabajo como algo que exige entregar tu tiempo, que exige entregar energía y vida personal, ¿no? Como que tiene que ver con el cansancio, con el esfuerzo, con resistir, ¿no? Y bueno, hablamos un poquito de palabras asociadas con el desgaste físico y el desgaste emocional, ¿no? Y al lado derecho tenemos el trabajo como necesidad económica, sobre todo, ¿no? Palabras que conectan más bien con la supervivencia material, ¿no? Que el trabajo es comer, es dinero, es incluso no tener vacaciones, tener que invertir mi tiempo, mi energía, ¿no? Y aquí es interesante ver que en el discurso veíamos que trabajar no necesariamente tenía que ver con garantiza vivir mejor, ¿no? Como que realmente no es algo ya que se espera, ¿no? A veces del trabajo. Vamos al siguiente slide, donde les hemos puesto como unos mood boards para mostrarles qué significa visualmente o cómo perciben visualmente la generación Z el trabajo, ¿no? Y estas las imágenes que salen, ¿no? Y los memes y las palabras, ¿no? Que emergen en estas sesiones de grupo cuando les pedimos que nos cuenten y que nos digan lo primero que les viene a la mente cuando les decíamos qué significa trabajar en México, ¿no? Y vemos pues toda esta parte del cansancio, muchas horas de transporte, muchos traslados muy largos. Mis papás con mi edad ya tenían una casa, ya podían comprar un coche, tenían hijos, a mí apenas me alcanza para pagar mi renta, ¿no? Tener que tener más de un trabajo para sobrevivir, ¿no? No todos tienen las mismas 24 horas, ¿no? En el día, o sea, hay diferencias, ¿no? Toda esta parte de compararnos, ¿no? Es una generación con mucha tendencia a la comparación, también porque es una generación que nace y vive con redes sociales casi, y esta comparación también se vive en el trabajo, ¿no? En el ámbito laboral. Pero también esta parte más posibilista en la que hoy en día el trabajo y aprender se puede hacer desde diferentes maneras, ¿no? Hay más espacio, antes era mucho más estático, más rígido, más tradicional, hoy hay mayor variedad de trabajos, puedo yo misma ganar y emprender, puedo yo misma empezar a estudiar a través de Internet, como que hay también posibilidades, ¿no? Pero bueno, más o menos es romperse la madre, vivir para trabajar. Estos son como los principales conceptos que emergían en estas sesiones. Y sin embargo, cuando les pedíamos que pensaran en su trabajo ideal, bueno, aquí les queríamos platicar de cuál es ese código cultural, ¿no? Del trabajo para la generación Z en México, que tiene que ver con entregar la vida, ¿no? Yo entrego los mejores años de mi vida, mi energía, mi tiempo, mi vida casi al trabajo y no siempre recibo algo pues acorde a lo que yo estoy entregando, ¿no? Y como decía, también les pedíamos que nos hablaran de cómo se vería su trabajo ideal, ¿no? ¿Qué tendría? Les pedíamos que hicieran un collage, ¿no? Y aquí les mostramos pues lo más representativo de todos los collages que recopilamos, ¿no? El trabajo ideal es un trabajo que me permita ser pleno, me permita compatibilizar mi vida personal con mi vida profesional. Es un trabajo en el que tengo un equipo, ¿no? Por más que sea una generación que busca la flexibilidad, que es digital, que sí quiere trabajar en remoto, necesita sentir que está trabajando en equipo, ¿no? Y también tener esta interacción humana es súper importante, ¿no? Y en todas las sesiones salió este tema. Pero sí, que sea un trabajo que me permita compatibilizar mi vida personal
en el que pueda yo florecer, ¿no? En el que yo pueda sacar y aprender y poder sacar lo mejor de mí, ¿no? Y bueno, que sea un trabajo donde me sienta a gusto, ¿no? Con un ambiente laboral saludable. Y justamente, pues aquí les decimos, ¿no? Como el trabajo ideal es el que no se lleva toda tu vida, sino que te deja espacio para vivirla. No, qué insights tan relevantes nos estás compartiendo, Isa. Yo creo que todos tenemos ahí una idea como muy, como medio gelatinoso sobre qué es lo que están buscando la generación Z en los espacios de trabajo y a lo mejor solo nos quedamos con lo negativo de, no sé, no responden bien al feedback o de repente no se presentan a trabajar, ¿no? O sea, como que toda esta percepción sin entender qué hay detrás de esta concepción del mundo y lo que me tiene que dar el trabajo a nivel como personal para que valga la pena el esfuerzo, ¿no? Y creo que ya para arrancar con la ruptura de estos mitos, tal cual como dice el título de este webinar, vamos a hacer una dinámica donde yo les voy a compartir como uno de los tantos mitos y después lo rebotamos desde tu perspectiva como experta en investigación y lo que observaste, Isa, y a ti, Andy, desde experta en talento y cultura y cómo podemos crear organizaciones que se adentren o que se adapten. A ver, acá tenemos el primer mito y el primer mito es el talento joven quiere crecer demasiado rápido. Y tengo una pregunta para ti, Isa, primero. ¿Qué encontraron respecto al crecimiento de la generación Z? ¿Qué espera esta generación cuando hablan de un progreso visible? Sí, pues esto fue muy interesante, ¿no? Porque tenemos esta percepción de que quieren crecer, pero en el sentido de promuéveme, quiero, pues sí, cada 6 meses tener otro rol, otro puesto de trabajo, pero realmente cuando les preguntamos qué significa el crecimiento para ellos, nos hablaban más de este progreso visible, ¿no? Sentir que estoy progresando, sentir que estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Tener proyectos que me reten, ¿no? Y sobre todo cuando ya llevan un poquito de tiempo ya en el mercado laboral, ya lo que quieren es ver, recibir feedback claro, saber si voy por buen camino, méteme en otros proyectos para que yo también pueda ver qué otras cosas puedo hacer y también pueda ir enfocando y encaminando hacia dónde quiero ir, ¿no? Y aquí justo, pues casi el 80% de las personas encuestadas nos decían eso, ¿no? Que crecer no siempre significa tener que subir de puesto, sino aprender cosas nuevas y enfrentar retos, ¿no? Y cuando yo siento que ya me estoy estancando, que no me están dando más oportunidades, que sigo haciendo las mismas cosas, pues ya voy a ver las posibilidades que hay en otros lugares, ¿no? Y si puedo, pues moverme para seguir creciendo laboralmente, ¿no? Claro. Oye, Andy, y en tu caso, o sea, a ver, voy a poner una situación muy particular, que es como las empresas que son con estructuras súper planas, donde a lo mejor estas vacantes de dirección pues tardan muchísimos años en abrirse. ¿Cómo puede ofrecer ese progreso visible sin que la única respuesta sea un cambio de puesto cada 6 meses, como nos platica Isa? Gracias, Mon. Efectivamente, o sea, creo que esta concepción como de crecimiento en posiciones solamente de liderazgo ya no funciona en realidad para estas nuevas generaciones y entonces tenemos que cambiar mucho el modelo. O sea, lo que menciona Isa como poder sentir el avance tiene que ver con qué tanto estoy aprendiendo yo. Puedo involucrarme en otros proyectos, puedo involucrarme en proyectos estratégicos, puedo colaborar con otras áreas en proyectos que tal vez no necesariamente son de mi área, pero que me van a desarrollar habilidades en donde yo voy a sentir que justo, que de verdad estoy avanzando. Tengo la oportunidad o tal vez en mi organización hay planes de desarrollo que no son jerárquicos o lineales, sino que permiten a los colaboradores poder cambiar entre áreas porque así también ahora están funcionando muchísimas organizaciones. Yo creo que eso es en realidad lo que nosotros tendríamos que empezar a gestionar dentro de nuestras organizaciones para poder atender esta demanda de las personas. Y no solamente de las personas, sino también del negocio propio. O sea, no es como que de pronto te vas a crear un puesto de liderazgo solamente porque esta generación de pronto todo el mundo va a querer ser manager,
la verdad es que no. Y también Isa seguramente va a compartir conmigo, también muchas personas de la generación Z ya no quieren ser líderes, o sea, es como, no, yo, mira, paso de tener que gestionar a otras personas, yo lo único que quiero sentir en realidad es que pues estoy desarrollándome, estoy creciendo, estoy avanzando dentro de la organización. No creo que tengamos que cuestionarnos justo este desarrollo lineal, perdón. O sea, yo creo que la mayoría de las personas de esta generación salen no porque no la promuevan o no porque no tengan otro cargo, sino porque dejan también de ver su progreso. Y eso también tiene que ver con el liderazgo, o sea, cómo nos estamos acercando a este tipo de generaciones en sus instancias de feedback para decirles y recordarles cuánto han avanzado, cómo es que entraron, cuál han sido su aporte y cómo estar haciendo esos pequeños cortes de caja. Entonces, creo que eso sería lo que se tendría que empezar a modificar en las organizaciones. Sí, y dices algo bien importante, o sea, creo que entre lo que nos platican las dos, o sea, ahí hay una inquietud y curiosidad de involucrarse en más proyectos que podría, o sea, que podría ser a nuestro favor, ¿sabes? Y es decir, mira, te muestro este camino, obviamente te vas a tardar 25 años para ser VP de, ¿no? O sea, de X, pero y en una misma empresa que quizá ya también no te haga match esta escalera, pero fíjate que hay todo este universo de proyectos que pudieras estar tomando y donde puedas aportar y que además estén alineados con tu propósito, que eso creo que lo encontramos muchísimo ahí en la monografía que nos pasaste, Isa. Perfecto, ahora sí, vamos a pasar para el segundo mito, y ese creo que va para muchas generaciones, no nada más para la Gen Z, pero es más horas es igual a mayor productividad. Isa, cuéntanos, ¿cuál es el mito de esta generación en cuanto a productividad? Sobre todo cuando venimos de conceptos como, y perdón mi francés, ¿no? Pero hacer hora nalga, ¿no? En una empresa, ¿no? Es más valioso. Y el presentismo en México, que es muy fuerte. Cuéntanos un poquito al respecto. Muy fuerte, sí, y justo los toca a todas las generaciones, pero creo que esta es la que pues lo vino a poner sobre la mesa con más fuerza, ¿no? Y el mito es más horas es igual a más productividad, ¿no? Estar ahí presente, eso es más compromiso, estar disponible significa que eres más responsable, horas visible igual a se está esforzando, ¿no? Le está echando ganas. Y justo esta generación viene a cuestionar este mito, ¿no? Y a decir, no, la flexibilidad no significa trabajar menos, pero para mí la flexibilidad es importante porque quiero tener mayor control sobre mis tiempos y la energía que le dedico al trabajo. ¿Por qué? Porque la flexibilidad no se ve como un lujo, ¿no? Significa, y para mí esto fue muy fuerte también verlo, ¿no? Como que es una forma de evitar como el desgaste extremo que supone el trabajo en muchas ocasiones, ¿no? Porque no solo es ir a trabajar y tus 8 horas, 7, 9 o lo que sea, ¿no? Sino que está asociado a mis 2, 3 horas de transporte de ida, las de vuelta, horarios rígidos, tiempos, horas extras, etcétera, ¿no? Entonces, este consumo extremo y ver cómo por el trabajo se me va la vida, ¿no? Se me escapan mis años, mis mejores años e incluso, pues es lo que hace que sea una generación muy consciente de la importancia de poder gestionar mis tiempos, ¿no? De poder yo ser dueño un poco de estos tiempos y de poder balancear mi vida profesional con mi vida personal. Sí. Buenísimo. Y Andy, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo pueden las empresas combatir la idea de que ser productivo hay que trabajar hasta morir, ¿no? Y que se vea que me puse la camiseta y me quedé hasta las 9, 10 de la noche, especialmente en una cultura laboral tan intensa como la nuestra? Pues yo creo que en realidad lo primero que nosotros en las organizaciones deberíamos de preguntarnos, más bien sería cambiar la pregunta, ya no es cuántas horas en realidad está trabajando esta persona, que tal vez todos me van a decir, pero ahorita hay una ley que está, Ajá, o sea, sí, exacto. sí, está Ya bien. la realidad, Ajá. ¿no? Pero yo más bien creo como que tenemos que cambiar el chip a qué resultados está generando esta persona. Y eso es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo alguien que literal pueda estar sentado en su escritorio y contestando todos los mensajes de todas las personas. Qué padre, pero eso, ¿cómo se traduce al aporte del negocio en realidad? Porque
O sea, a mí me ha tocado también en mi experiencia alguien que a lo mejor es súper amable y que te contesta todo el tiempo, pero te contesta información que a lo mejor no es, y entonces como que eso no es como que en realidad a lo mejor esté aportando al negocio. Y creo que más bien también es eso, o sea, como recursos humanos tendría que ser, o people, o como ustedes quieran llamarse en sus respectivas organizaciones, tendría que ser como un facilitador y tendría que ser esta visión estratégica de, ok, estos son los pilares del negocio, cómo se traducen en aportaciones de cada área, de cada rol, y ya que las personas en realidad se puedan evaluar en función solamente de eso y no de si en realidad están conectados o no están conectados. Y tendríamos que cambiar quizá muchas cosas, o sea, también la manera en cómo nos comunicamos dentro de la organización, porque creo que ese es uno de los grandes miedos, ¿no? Como de, no, pero si yo le contesto algo y me le pregunto algo y me va a contestar dentro de 3 horas. Claro, pero también por eso existe una cultura organizacional, por eso también hay como ciertos lineamientos. Tienes que contestar a lo mejor dentro del mismo día en esta jornada, pero no es como que inmediatamente me tengas que contestar. Y también eso implica que quien hace una solicitud priorice de una manera diferente, porque no todo debería de ser urgente. Entonces, sí es como cambiar toda una cultura, pero en realidad es algo posible. Y creo que es necesario porque en años anteriores, pues de verdad también normalizábamos como un poco nivel de explotación que tampoco está bien para las personas. O sea, hay mucha evidencia científica en donde muestra que justo el agotamiento sostenido, el burnout, afecta la creatividad y cómo vas a aportar a la organización si no tienes creatividad, afecta en tu toma de decisiones, afecta incluso en tu capacidad de colaborar con otros porque te haces más intolerante. O sea, entonces a mí me parece que ese es el camino, como generar una cultura de colaboración y Claro. centrarnos como en los objetivos. Sí, y que me voy a quedar muchísimo con la palabra de colaboración, porque entonces ahí también entra una conversación inclusive un poquito más horizontal, ¿no? De entender al otro, de saber un poquito cuáles son su propósito, qué inquietudes tiene, etcétera, e incluirlo yo en mi propio como planeación como manager, ¿no? Y decir, ok, entonces esta persona sé que lo importante para él es este, ta, 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 y que no sé, la comunicación va por objetivos en particular y ya no depende de que esté sentado en la silla 50,000 horas, ¿no? Claro, Em, ay, perdóname, Mon, y no, dale, algo dale, súper importante que quería compartir es como, es algo que sí tenemos que empezar a hacer las organizaciones porque, sin duda. o sea, yo veo, todo mundo, creo que tenemos este chip de, no, deberían de agradecer que, ¿no? Que tienen trabajo. Pero también es como bidireccional, o sea, también nosotros como organizaciones deberíamos de agradecer que tenemos ese tipo de talento en nuestro centro de trabajo. Sí, Yo justo vivo por Santa Fe y veo la crisis de las oficinas en donde hay un montón de espacios que ya están justamente en renta porque la gente, claro, ya no quiere venir a Narnia, o sea, y yo comparto, o sea, yo sí, salir a la civilización me puede tomar ahorita en época de lluvia 3 horas. Y como claro, que yo digo, claro. claro, ¿quién va a querer venir? O sea, y yo tal vez soy privilegiada porque me puedo mover en carro, pero las Ujú, personas que no, o sea, como que digo, claro, es un escenario que en realidad ya está siendo real. sí, Por muchas condiciones que tú puedas llegar a ofrecer, si la gente no quiere llegar a trabajar porque no tenemos estas estructuras, porque no tenemos a lo mejor estos apoyos o esta flexibilidad, la gente va a dejar de querer colaborar en las empresas y no vamos a ser competitivos tampoco a nivel talento. claro, Entonces sí creo claro. que es algo que tenemos que empezar a diseñar. Sí, antes de caer a la crisis, ¿no? Así de ya no tengo vacantes, o sea, tengo muchas vacantes que no se me cumplen porque nadie quiere lo que estoy ofreciendo, ¿no? Buenísimo. Vamos a pasar al tercer mito, que es que la generación Z no respeta la autoridad. Eh, es un tema que me encanta. Así que, Isa, tengo la primera pregunta para ti. Durante décadas, el respeto en la oficina pues se heredaba un poquito con el título, ¿no? Con este crecimiento vertical que habíamos platicado hace un momento.
¿Cómo vive hoy la generación Z esta relación y cuáles son las expectativas que tienen más allá de este esquema vertical en el organigrama? Pues justo creo que este es uno de los mitos más importantes, ¿no? Para la generación Z, ¿no? El mito de que no respetan la autoridad, de que, pues, sí, como que es muy difícil trabajar con ellos, ¿no? Y justo lo que vimos es que el liderazgo hoy ya no se impone, ¿no? Como dices, Monse, antes se imponía un poco por tu título, ¿no? Y por tu jerarquía en el ámbito organizacional, pero hoy en día a la generación Z más bien le tienes que demostrar que sí te mereces ese rol dentro de la organización, ¿no? No es como, bueno, pues eres el director de tal área. No, o sea, demuéstrame que sí tienes que estar en ese lugar, demuéstramelo con palabras, demuéstramelo, sé un líder, no un jefe, ¿no? Esta diferencia entre el jefe tradicional que casi que te manda, te dice lo que tienes que hacer, te da las tareas, te supervisa el micromanagement, ¿no? El líder más bien es esta persona que te acompaña, ¿no? Que te escucha, que se interesa por ti incluso, ¿no? Que sabe por dónde guiarte, ¿no? Y que te va, sí, acompañando, ¿no? En tu camino, ¿no? Y que busca también ayudarte a florecer, ¿no? Volviendo a esta analogía que les comentaba del trabajo ideal, ¿no? O sea, yo te voy a empujar para que puedas florecer en este lugar, el tiempo que estés aquí, ¿no? Y bueno, pasamos también, aparte de todo esto que salió en las sesiones, quisimos comprobarlo cuantitativamente y justo el 94% nos decía que es muy importante contar con un líder que escuche y explique las decisiones, ¿no? Sentir me están escuchando, que me están explicando por qué es por aquí, no por allá, por qué estamos tomando estas decisiones también a nivel organizacional, ¿no? El management team, o sea, que me hagan partícipe, ¿no? Pero bueno, solo el 68% sentía o siente que realmente tiene un líder con estas características, lo cual nos muestra que sí hay un gap, ¿no? Entre lo que están esperando y lo que están recibiendo, y seguramente sea más grande, sea mayor ese gap que el que nosotros registramos. Y el 60% afirma que si no se sintiera escuchado por su líder, consideraría cambiar de trabajo, ¿no? Obviamente a veces tienes que trabajar, bueno, a veces no, tienes que trabajar porque tienes que pagar facturas, rentas, todo, y no siempre puedes tomar estas decisiones, pero si pudiera, lo haría, ¿no? Y si encima siento que esto no está, pues no voy a dar ni siquiera lo mejor de mí, no voy a estar tan involucrado, no voy a estar tan comprometido, ¿no? Entonces, pues sí, el liderazgo es súper importante y también vimos que el liderazgo puede retener, o sea, es un factor de retención muy, muy grande, ¿no? O sea, si yo tengo un líder que me escucha, que me acompaña, que me guía, que me explica, con el que me siento seguro, es muchísimo más probable que yo me quede en esa empresa, si no tengo eso. Entonces, pues sí, es muy, muy, muy relevante. Sí. Qué fuerte, porque además es bien chistoso que tú como líder eliges a tu equipo, pero tú como equipo, o sea, entras a ese trabajo y es como, te tocó este líder y ya ni modo, ¿no? O sea, a lo mejor en la entrevista te cayó bien y medio dijiste, ah, bueno, me puedo llevar, pero ya en el día a día es como, híjole, ¿no? O sea, esto no me lo pusieron en mi contrato, ¿qué puedo hacer, no? O sea, como que, pero es buenísimo lo que dices en esta construcción de autoridad frente a ellos y que además también les pueda ayudar a quedarse en una empresa, ¿no? O a encontrar el mismo propósito de su día a día. Y Totalmente. Andy, a ver, tú desde tu perspectiva de talento, de cultura, el estudio que aquí nos presenta Sofía, pues sugiere muchísimo que el liderazgo pues ya no se impone, sino más bien hay una validación y una construcción con el tiempo y con el día a día. ¿Están realmente preparados? Estamos, vamos a hablar porque yo me considero 100% millennial, ¿no? Entonces seguramente por ahí nos están escuchando más millennials. ¿Estamos realmente preparados, los líderes actuales, para ganarnos nuestro lugar cada día frente a sus equipos? ¿O estamos viendo una crisis de liderazgo porque no sabemos, no hay una forma de mandar sin imposición, ¿no? Claro. Eh, yo creo que, o sea, no en general, pero yo creo que sí hay una crisis de liderazgo y hasta cierto punto creo que es algo un poco normal porque estamos aprendiendo esta generación.
a transicionar entre lo que nos enseñaron y el modelo a seguir de ser el jefe autocrático que te dice y tú no puedes cuestionar y solamente tienes que seguir las órdenes porque esos fueron los líderes que nos coacharon a nosotros y así sabemos que o entendemos que es liderar. Y estamos en el otro lado de la moneda en donde nos están cuestionando como un sinfín de prácticas y pues nosotros justamente estamos en medio, pero no es como que hayamos nosotros o la mayoría de los líderes en muchas organizaciones, a lo mejor fueron líderes porque eran muy buenos operando o haciendo lo que hacían, pero eso no quiere decir que también eres bueno liderando. Entonces, creo que en realidad sí hay una crisis, pero no está del todo perdido porque también creo que hay muchas posiciones de liderazgo en donde están intentando cambiar la forma para justo ganarse ese rol de liderazgo. Lo estamos descubriendo todavía. O sea, si tú me preguntaras, oye, ¿y cuál va a ser la fórmula correcta para liderar este tipo de generación? ¿Quién sabe? Porque todavía lo estamos descubriendo. Todavía se está haciendo investigación al respecto, pero yo creo que una cosa que funciona mucho es como sí hacer el liderazgo situacional, porque tú puedes tener una generación Z que a lo mejor dentro de tu equipo a uno le interesa viajar, a otro le interesa poder a lo mejor sí ir a la oficina porque se concentra más, pero en horarios totalmente diferentes y tú tendrías que poder adaptarte a esas necesidades. Ojo, no estoy diciendo como que nosotros los líderes de esta generación tengamos que como ser sus terapeutas o sus asistentes personales. O sea, no va por ahí. Simplemente es como también flexibilizarnos un poco más. Y algo que Isa presentó y que también está en el estudio es que a la generación le mueve mucho como el tema del propósito, ¿no? Y entonces también nosotros deberíamos de tener esa capacidad de decir, oye, esta actividad mínima o repetitiva, a lo mejor que tú estás haciendo en tu trabajo, en realidad impacta en esto, en esto, en esto, y te va a permitir desarrollar esto y esto y esto. Y es como, pues sí, explicar un poco más. Si hay alguien que dice, es que yo no debería de estarle explicando al equipo, eso es de la escuela anterior. Pero ahorita sí se requieren como esas habilidades y no está mal porque hasta te hace como perteneciente de la organización, entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, puede ser que no te guste, pero bueno, lo vas a terminar haciendo porque entiendes por qué es necesario. Entonces, eso implica de alguna manera un poco más de cercanía con las personas, entender sus motivadores, saber qué tipo de comunicación necesitan, qué es lo que quieren lograr en el trabajo, qué es lo que quieren lograr en su vida personal. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a ser ese tipo de líderes y lo estamos transicionando. O sea, como que no creo que ya haya una fórmula, creo que nosotros estamos construyendo y creo que eso también es súper interesante entenderlo así, porque así también entendemos que no todo nos va a salir perfecto si estamos siendo líderes de esta generación, pero podemos ir encontrando como ciertas palancas que nos podrían ayudar. Sí, 100%. O sea, ahí es una construcción de liderazgo como en el camino, pues, ¿no? Averiguando un poco por aquí, por allá, o qué otro tipo como de habilidades también tendríamos como que alimentar para que pues llegue una alineación y no sea todo el tiempo como un estire y afloje frente a generaciones, ¿no? Que creo que a nosotros nos tocó con la pasada. Eh, ok, ahora sí, vamos a pasar al cuarto mito y le vamos a meter un poquito de velocidad para justo no quitarles más tiempo y no pasarnos de agenda que tenemos por acá. Pero este es muy importante y creo que ahí no me dejarán mentir ni Isa ni Andy, pero lo que pasa en casa se queda en casa. Durante mucho tiempo en el trabajo, pero bajo la lógica de separar lo personal a lo laboral. Y ahí voy a empezar contigo, Andy. ¿Cómo deben las empresas rediseñar su cultura para hacer entornos seguros para el colaborador en todos sus ámbitos y no haya esta percepción de, mira, tus problemas personales no me importan, se quedan en tu casa, ¿no? O sea, esta percepción que teníamos en generaciones anteriores. O sea, creo que solamente es entender que las personas son personas. O sea, como que siento que no hay una ciencia también detrás de eso. No puedes, o sea, a mí me parece irreal y que incluso yo lo vi, por ejemplo, con mis papás. Era como tenían alguna enfermedad, algún padecimiento y como que tenían que de todas maneras ir a la oficina
pero no es como que seamos dos personas en lugares diferentes, o sea, seguimos siendo una sola persona y las personas tienen muchas crisis, o sea, puedes llegar a tener en algún momento de tu vida alguna crisis de salud y eso que impacta, o sea, como entiendo que el negocio tiene que seguir cuidando, pero si tuviéramos estructuras en donde todos podemos aprender de todos y que no es como estas son mis funciones y solo son mías y no te las voy a prestar, o sea, alguien podría entrar y yo creo que la mayoría de las generaciones es como, claro, yo entiendo que tú eres una persona, trabajamos en equipo, nos encanta ahora trabajar en equipo, yo te puedo ayudar y los objetivos del negocio siguen sin perderse. Y creo que es eso, cómo tenemos como ciertas tradiciones, que yo creo que las tradiciones en las organizaciones son como el foco o como lo que permean un poco la cultura, cómo se acerca a mí el líder, que el líder son los principales sponsors y promotores como de la cultura, cómo creo esta instancia segura como para decir, sé que eres una persona y que puedes tener como ciertas dificultades, o sea, incluso a nivel emocional o de salud mental, que era un tema que antes cero, o sea, como que cero se hablaba, ¿qué debería yo de estar haciendo para generarles esa confianza? Y también es viceversa, o sea, ¿qué tanto ellos también me están generando como confianza en el equipo? Están llegando a los resultados, no tengo como esta sensibilidad de que sé que es un buen elemento, pero en realidad ahorita entiendo que está atravesando un mal momento. O sea, es como generar estas instancias de confianza en realidad mutua. Y de tu lado, Isa, por ejemplo, o sea, ¿qué encontraste con respecto a lo que nos está platicando Andy y sobre todo como el dejar la parte personal que expresó la generación Gen Z al respecto? Perdóname, al respecto, sigue habiendo ese límite, especialmente con las dinámicas de home office que todavía tenemos heredadas. Pues solo complementando a Andy, porque creo que ella lo dijo muy bien, ¿no? O sea, no somos personas diferentes fuera del trabajo, en el trabajo, en la salud mental, la salud física, la salud, o sea, todo es integral, ¿no? Y todo es parte de mí, ¿no? Y entonces esta generación es una generación que viene a decir, bueno, la cultura, o sea, el bienestar laboral se decide en el día a día, yo soy la misma persona, no estoy separada, ¿no? Y bueno, es una, como decía al inicio, es una generación con mucha conciencia, ¿no? Sobre este tema, sobre el bienestar laboral, sabe, conoce sus derechos, está al día, sabe qué está pasando en otros lugares, cuando hay malas prácticas de trabajo, se entera por redes sociales. Es una generación como muy, muy consciente y también como con mucha sensibilidad sobre su salud mental, ¿no? Y sobre sus emociones, ¿no? Para poder expresarlas, ¿no? Y ponerlas sobre la mesa, que es algo que a otras generaciones nos ha costado más, ¿no? Porque crecimos con otras creencias, ¿no? Sobre cómo tienes que comportarte en el trabajo, cómo tienes que hablarle a tu jefe, cómo tienes que ser en tu rol, ¿no? Y creo que, bueno, lo que vemos es que esta generación viene a cuestionar un poco todo esto y a decir, bueno, el bienestar laboral se define en el día a día del trabajo, en cómo es el clima laboral, en cómo nos hablamos entre los compañeros, si hay colaboración, si hay apoyo, si hay competencia, ¿no? Es más bien pues este día a día, este cotidiano, ¿no? Si bien también es verdad que valoran todos estos, valoran muchísimo los beneficios en salud, ¿no? O sea, literal, el 80% de los encuestados nos dijeron que los beneficios en salud son muy importantes. Es importante también decir que son complementarios, ¿no? Uno no elimina todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, es una generación muy consciente, ¿no? de este tema. Buenísimo. Y tenemos el último mito para después pasar ya como accionables que se lleve la gente que nos está acompañando, que veo que nos han acompañado todo este tiempo. A ver, tenemos este mito de que la Gen Z son la generación de cristal, que no aguantan nada, que se quejan de todo, que son frágiles, que no hay forma como de mantenerlos contentos, pero a manera de conclusión de los mitos, ¿en verdad la generación Z es frágil o simplemente son los primeros en señalar una serie de evidencias de un sistema pues, agotado, ¿no?
Si hoy mismo tuvieran que redactar el nuevo contrato laboral para México en una sola frase honesta para ambas partes, ¿cuál sería esa promesa al talento joven para que el trabajo vuelva a ser un lugar de posibilidad y no solo de supervivencia? Andy, Isa, ¿quién quiere empezar? Si quieres yo, ya vi que Isabel está. El nuevo contrato, yo creo que mi frase debería de ser como que las organizaciones se comprometan a crear condiciones en donde las personas puedan crecer y Ujú. también que las personas se comprometan a aportar su talento con responsabilidad y propósito. O sea, como que esa sería mi frase de contrato. Yo no creo, o sea, me parece como un poco reduccionista a decir que es una generación de cristal y que se queja de todo. Más bien creo que también es nuestra herida de que no nos gusta que nos cuestionen ciertas cosas, pero pues nos están cuestionando. Y me gusta, o sea, me gusta que no tengan que romantizar condiciones de trabajo como precarias y que sea en pro de algo más saludable. Y también creo que puede existir el otro escenario en donde a lo mejor sí tenemos un Gen Z que se queja de algo que para nosotros puede ser absurdo, pero otra vez es acompañar esa visión y decir, oye, es que el propósito, hacemos esto por esta razón, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un espacio o una generación que permite el intercambio de mucha información. Y creo que eso es súper valioso y en lugar de sentirnos ofendidos, deberíamos de aprovecharlo. Isa, Bueno, pues no sé cuál sería esa frase para el nuevo contrato laboral. Creo que quizás algunos principios que yo creo que son importantes es escuchar más a las personas, escuchar y conocer las necesidades y el contexto de cada quien bajo unos principios y unos marcos comunes a todos, ¿no? Porque obviamente no podemos hacer algo a la medida de cada persona, pero sí como poder entender, poder ser más flexible y llegar a acuerdos, ¿no? Creo que los acuerdos también son importantes. Y también ver qué nos pasa a nosotros con esas cosas, ¿no? Que nos detona como personas de otras generaciones, que tenemos nuestras creencias, nuestra manera de ver las relaciones laborales, qué nos ah, pasa también con estos cuestionamientos, ¿no? Sí, eso es lo que diría. Y justo como decía Andy, creo que es una generación muy, muy consciente. Este mito de la generación de cristal es como el mito, ¿no? sí, Siempre sale, se escucha, todo el mundo habla de ellos como la generación súper sensible, ¿no? Y más bien creo que no, no tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, y qué bueno que sean sensibles, ¿no? También, qué bueno que puedan permitirse esa sensibilidad, pero más bien creo que es una generación como muy consciente de su movilidad y de que, bueno, puedo elegir también si pudiera, ¿no? Pero tengo como conciencia del mercado laboral, lo que decía antes, ¿no? De lo que está ocurriendo allá afuera, de otros contextos, y más bien pues son, pues sí, como muy conscientes de ese poder que tienen. claro, 100%. Y ahora sí, a ver, cerremos esto con acciones concretas que se puedan llevar quienes nos están escuchando. Isa, cuéntanos tú desde tu lado de esta expertise de research y obviamente representando a Sofía, ¿qué nos puedes recomendar? Creo que tienes tu micrófono apagado, Isa. Eh, uno de los temas importantes es el de los beneficios, ¿no? Es una generación, como decía antes, que se mueve por beneficios, pero no tanto, ¿no? O sea, también tiene que ver con la vida cotidiana, con cómo vive en la empresa, pero el 80% sí afirma la relevancia de los beneficios en salud, también del tema de la salud mental, ¿no? De poder, pues sí, tener es una generación que accede hasta 3 veces más rápido a servicios de salud mental que otras generaciones, por esto de que hablábamos antes de esta conciencia y de que están atravesados por este tema. Entonces, bueno, revisa tus beneficios, ¿no? Sería un poco también la idea y la propuesta, ¿no? Flexibilidad y bienestar son tan importantes como el salario, ¿no? Recuérdenme cuáles eran las otras dos que tenía que platicar, que ahora mismo no lo tengo tan La claro. de haz visible el crecimiento.
¿no? Y el de diseñar resultados, no para horas. Perfecto. Sí. Bueno, como decíamos al inicio, importante hacer visible el progreso, el crecimiento, que no solo tiene que ver con subir de puesto, sino con poder definir rutas de desarrollo, co-definir, co-crear, ¿no? Tener estos espacios en los que nos demos feedback, cómo te estás sintiendo, qué necesitas, en qué proyectos te sientes retado, dónde quieres estar, dónde te gustaría tener más visibilidad, ¿no? Poder tener estos espacios para interactuar y para hacerles ver también que les estamos acompañando, que están seguros y que esto es un camino que podemos como co-crear junto a ellos, ¿no? Y el segundo, pues sí, diseña para resultados, no para horas, ¿no? Lo que comentábamos antes, poder gestionar, es una generación que quiere gestionar sus tiempos, ¿no? Entonces, importante que puedan ser evaluados por objetivos y no tanto por horas que estoy sentado frente a mi computadora, mi disponibilidad. Y aquí importante que revisemos procesos para que también haya un marco común, ¿no? O sea, y que no sea algo de, bueno, vacaciones ilimitadas, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? ¿Bajo qué condiciones vas a tener vacaciones? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué resultados tienes que entregar? Y que podamos también ir evaluando que esa persona sí está comprometida, ¿no? Como decía antes Andy, ¿no? O sea, que sí está entregando resultados, que sí es una persona en la que puedo confiar. Claro, muchas gracias, Isa. Andy, ¿qué nos puedes tú platicar? 3 acciones concretas para empezar hoy. O sea, yo creo que una sería como invertir en liderazgo, pero cambiando como este enfoque de mandarlo a la escuela de líderes y que qué padre que desarrolle habilidades, sino yo creo que tendría que ser como una instancia de coaching para líderes, en donde de verdad tengan como la oportunidad de reflexión y llevarse a acciones concretas y no solamente como teoría. Yo creo que sería traducir como esta visión del negocio en propósitos que sean como muchísimo más empoderadores para todas las personas y que todos nos sintamos comprometidos para contribuir. Y pienso exactamente y refuerzo lo que dice Isa, cambiar esta visión. Creo que de recursos humanos tenemos que empezar a entender el negocio y ser estratégico para de verdad justificar el valor del talento dentro de la organización a través de los resultados y listo, ¿no? Entonces yo creo que serían como esas 3 cosas las que yo apostaría en una organización. Muchísimas gracias, Andy. Antes de pasar a las preguntas, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría platicarles que aquí les dejamos, o sea, de todo lo que les platicamos, sobre todo de en qué les puede ayudar Sofía y Book en sus procesos y en la construcción de, pues, de lugares como mucho más equitativos, etcétera. Si quieren explorar la solución que tiene Sofía, pues, cómo puede acompañar el bienestar de su talento con perdón, con acceso a su salud completa, salud mental, sin deducible, fácil de usar a través de una app. Pueden escanear este QR para agendar una demo completamente gratuita con el equipo y con gusto les pueden mostrar cómo funciona. Y del mismo lado de Book, si quieren conocer cómo Book puede ayudarles, pues, a automatizar, centralizar la gestión de su talento y así liberar un poquito de tiempo para lo que realmente importa, este QR los va a llevar directamente a una demostración con nuestro equipo, que también es 100% gratuita, sin ningún tipo de compromiso, pero que logren conocer lo que tienen la solución tanto de Sofía como Book para sus colaboradores. Y ahora sí, vamos a darle unos minutitos a las preguntas. Pueden ponerlas directamente en el chat y yo las iré pasando ya sea para Isa o para Andy. Cuéntenos ahí sus preguntas. Aquí me fue llegando una. Eh, Creo que esta puede ser para ambas, pero es qué tan importantes son los beneficios personalizados para atraer y retener talento Gen Z. No sé quién quiera contestar. Sí, yes, yo. Justo creo que una de las tendencias ahorita en beneficios o en compensaciones es como tener un amplio catálogo y que las personas en realidad puedan elegir el beneficio que más se adecua como al valor en su vida personal, ¿no?
Lo que sí está demostrado es justo lo que platicaba Isa, o sea, como que en la generación Z todo lo que tiene que ver con temas de salud, o sea, mental, físico, tiene un peso relevante. Y eso, claro, se traduce como en seguros como Sofía, pero también, por ejemplo, en tener días off, en donde puedas bajarle a tus niveles eso también se traduce al final en un tema de salud. Entonces, esa es ahora la tendencia, funciona súper bien, es muchísimo mejor justo tener como un catálogo en donde tú puedas elegir qué agrega valor a tu estilo de vida. Entonces, listo. Sí, de acuerdo con todo lo que dice Andy, quizás solo para complementar, bueno, más que para complementar, para afirmar lo que ya decía, ¿no? Justo los temas de salud, bienestar, ¿no? Estilo de vida, como que son beneficios muy valorados por esta generación. El tema de salud mental, que es una generación encima que pues, te hablan de sus terapeutas, de que van a terapia, de todo esto desde un lugar muy genuino y muy normalizado. Y sí es una expectativa, ¿no? Como que hay beneficios que son básicos que sí esperan por defecto, ¿no? Como puede ser el seguro, o sea, tener un seguro de salud o tener salud mental. Y hay otros que son más un nice to have, ¿no? Pero que son muy importantes y que están relacionados también con el bienestar, como pueden ser pues clases para hacer ejercicio, ¿no? Que ahora están como muy de moda, u otros beneficios, ¿no? Y sobre todo esto que comentaba Andy también de las vacaciones, que encima me las respeten, ¿no? El tiempo libre, los horarios, que también se respeten, ¿no? Igual y eso son beneficios que esperaríamos que se cumplan, ¿no? Pero que son muy relevantes, ¿no? Para estas generaciones. Entonces, sí, más bien confirmando lo que ya decía Andy. 100%. A ver, por acá nos llegó otra. ¿Cómo llegar con nuestros líderes o jefes para que tomen en cuenta su equipo de trabajo? Sobre todo para el tema de crecimiento visible de nosotros como generación Z. Andy, esta te la Creo dejo que a ti. sí. Pues en realidad yo creo que deberíamos de entender como por qué, o sea, como que los líderes o quizás los jefes no están considerando a su equipo de trabajo como generación Z. Si, por ejemplo, ni siquiera tienen un punto de partida en donde en realidad la generación Z pueda como comprobar que están llegando a los objetivos, no hay una confianza en donde el líder la pueda depositar y a lo mejor, o sea, estoy hablando así sin hacer una investigación, y a lo mejor por eso ellos no los toman en cuenta. Puede ser. O puede ser también que la visión, o sea, que imagínate que estos líderes o jefes son mandos medios y en realidad el problema no está ahí. O sea, puede estar incluso en los directores que están presionando solamente con números y al final eso se escala hasta esa generación. O sea, no hay una fórmula. Más bien lo que yo te diría es como evalúa, investiga de dónde viene esto, o sea, de dónde viene, por qué no se toma en cuenta y también la otra es que también puede venir incluso como de los mismos colaboradores que ellos sienten que no los toman en cuenta por algunas condiciones, pero en realidad el líder trata de involucrarlos, pero no hay una comunicación tampoco como de propósito, bla, 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 y en realidad sería un tema de comunicación. Entonces, Claro. hay diferentes aristas que yo más bien te diría, explora cuál es para que entonces tengas como acciones concretas para atenderlo o solucionarlo. Sí, 100%. Pues creo que aquí vamos a dar conclusión para ya no pasarnos más del tiempo y que obviamente no entorpecer sus agendas. Creo que es un tema que da para muchísimo de qué hablar. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, tanto, o sea, que se inscribieron, que estuvieron acá presentes. Por acá fueron llegando más preguntas, pero no sé si les parezca bien que nos dejen como algún correo y les podamos como mandar alguna respuesta. Yo voy a tomar pantallazo de esto para tener como el seguimiento y no alargar un poquito más esta conversación. Pero muchísimas gracias a todos. Andy, Is, siempre es un placer platicar con ustedes sobre todo de este tema. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, tanto de Sofía como Book, para enterarse de como este evento y otros más que tenemos en agenda. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.